tema que vamos a ver se llama tipos de titulares. En esta pestaña, dentro de la planilla de relevamiento, se deben ingresar los tipos de titulares que se van a cargar en el sistema. Por defecto, el sistema trae 5 tipos de titulares. Si observamos, se llama oficina, organismo, persona física, persona jurídica y usuario. En este caso, oficina va a desplegar cuando se tramite todas las oficinas del organismo. Organismo son todos los organismos externos con los que se relaciona empresa, organismo, ministerio, banco, etc., que quiere tener cargado en esa lista para que de repente estamos escribiendo un expediente que trate sobre un ministerio o de repente queremos enviar a un organismo externo un expediente, los tenemos que tener cargados en la lista. Una persona física es una persona que va a tener un nombre, una cédula de identidad o un documento de otro país. No tiene que ser necesariamente una persona física del Uruguay, puede ser de cualquier país, por lo cual será identificado en el momento en que la persona que está abriendo el expediente está tramitando y está atendiendo a esa persona física. Sugerencia, lo enseñé en todos los organismos del Estado. Si estamos colocando una cédula de identidad, particularmente para el caso de tener la cédula de identidad, tenemos que ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, todo de corrido, sin puntos ni guiones, para que cuando se haga una búsqueda de ese expediente en el organismo o un ingreso dentro del organismo, todos definan de la misma manera. Entonces, en realidad eso puede cambiar. No es muy lindo tener una cédula sin puntos en guiones. Por lo cual, la idea no es que ustedes escriban sin puntos en guiones. Simplemente en la capacitación trato de enseñar a todos que fuera homogéneo para todo el organismo. Entonces, dentro del organismo deben haber figuras y referentes que puedan definir esa situación. Decir, bueno, la cédula de identidad se va a manejar de tal y tal manera. Eso es necesario definir. Conociendo estos datos, la persona jurídica, que es el cuarto tipo de titular, va a diferenciarse de la persona física por tener un RUT, por lo cual va a ser una columna en la cual se deberá a ingresar ese RUT, y eso es al momento de tramitar. Usuario son todos los funcionarios del organismo. Si yo tengo que hacer un sumario a un funcionario de una oficina, por ejemplo, lo puedo poner como titular. Pero recuerden que en la carátula del expediente es una información pública, es para todos, por lo cual de repente colocar el tipo de titular que se hace un sumario a Juan tal, no lo podemos poner, ¿tá? Porque va a ser una información a la vez de acceso restringido y preferiblemente colocar esa información como primer informe, primer tipo de actuación, donde actuemos por primera vez. Eso se habló en el curso básico, por lo cual para repasar esa información está dada en ese curso. Aquí, volviendo a los tipos de expedientes y tipos de titulares, nosotros tenemos que saber que, por ejemplo, el organismo trabaja con diferentes proveedores o con diferentes clientes, y esos tipos de titulares no los tenemos cargados en APIA documento, pero el organismo sí tiene, y tiene varios datos que están cargados. Por lo cual, para esto tendríamos que saber cómo se debería
crear los nuevos tipos de titulares y se hace, por ejemplo, accediendo como el paso número 1 a diseño de entidades. Se crea una entidad y luego en mantenimiento de entidades, en mantenimiento de tipo de titular, lo que se debe es crear el tipo de titular. Luego, ¿cómo relaciono a la entidad creada en el paso previo, que fue, por ejemplo, creado una entidad prueba o una entidad clientes? La entidad, como se sabe de los cursos de Appia y de Appia Documentum, debe tener un prefijo asociado. Una entidad clientes le podemos crear un prefijo fijo con ent-cli, o le podemos poner cli, y número de numeración de esas instancias de entidad van a ser autonomérico. El sufijo por lo general no se usa tan frecuentemente. Entonces, cuando se crea el tipo de titular, vamos a colocar el nombre de tipo de titular, simplemente clientes, y el prefijo de la entidad asociada va a ser idéntico, exacto, el que colocamos cuando creamos en el diseño de entidades una entidad clientes. En el paso número 3, lo que se debe hacer es, en mantenimiento global de entidades, buscar esa entidad. ¿Cómo? A través del nombre que le dimos cuando creamos la entidad, y por ejemplo sería cliente o clientes. Se buscaría, ¿para qué? Para poder crear diferentes instancias de esa entidad, y cada instancia de esa entidad va a representar ¿qué? Un titular. ¿Y qué es un titular? En nuestro caso sería un cliente. Entonces crearíamos, por ejemplo, ent-cli-1, que eso lo haría directamente y automáticamente Appia Documentum, crearía el identificador de la entidad, pero lo que sí nosotros necesitamos es manejar los datos, como por ejemplo nombre y apellido del cliente, cédula de identidad del cliente, dirección constituida y fiscal, podemos colocar un teléfono, y de esa manera toda esta información se llenaría en forma automática al seleccionar cliente cuando tramitemos. Por lo cual, en la pestaña con la funcionalidad mantenimiento global de entidades, o accediendo directamente a la entidad, siempre dentro de la carpeta mantenimiento de entidades, puedo crear las instancias con los datos. Por ejemplo, con esto terminaríamos de crear diferentes tipos de titulares, pero en este caso les voy a mostrar que en el sistema, observen, van a ver persona física, persona jurídica, oficina, organismo que tiene asociado un prefijo MNT-ORGs, y usuario que tiene un prefijo BD-FNC. En este caso, cuando creáramos un nuevo tipo de titular, tuviéramos que haber creado previamente una entidad. Luego se puede también utilizar un web server y manejar los tipos de titulares externos y configurarlos como información que ya tenemos en algún otro sistema y relacionarlo de esa forma con Appia Documentum a través de web services y a través de titulares externos. Con esto terminaríamos este tema de tipo de titulares.